Buenas noches a todos, gracias. Gracias por venir en vez de estar en el bar o en los cumpleaños de los niños, que todos los sábados hay cumpleaños de niños, gracias a Dios. Y como ya es habitual dentro de la hermandad, hay una serie de charlas de formación cristiana que están abiertas pues no solo a los miembros de la hermandad, sino a todos los cristianos. En esta charla de formación se van tocando pues bueno, distintas se van tocando distintas partes. Tuvimos una no hace mucho que a mí me encantó, que fue cuando estuvo dos charlas concretamente que se estuvo viendo los cristianos cuando llegaron a Granada, otra también sobre la Eucaristía, y esta, la de hoy, pues versa sobre el año litúrgico, que es fuente de espiritualidad cristiana. Dado en el momento que estamos de la Cuaresma, pues creo que tanto el título como la charla es bastante aceptado. Y como es habitual, pues nuestro vocal de formación, Andrés, que siempre está dispuesto para lo que necesitamos, y con el apoyo, lógicamente, de la parroquia, pues ya os dejo con él. Bueno, pues muchas gracias a ti y buenas tardes a todos. Yo me he permitido traerlos aquí porque me parece que estamos aquí más recogidos que allí, ¿no? Entonces, creo que podemos estar. Bueno, pues agradeceros a todos que hayáis tenido el detalle de venir, porque hay muchas cosas que hacer un sábado por la tarde a esta hora. Agradecer a la hermandad que haga posible esto y por supuesto a la parroquia, sin la cual la hermandad no tendría sentido. Y a partir de ahí, pues, yo quiero un poco explicaros, antes de empezar directamente, por qué yo mismo planteé esta temática. Y es que, dándole vueltas al año que estamos celebrando, el año de la misericordia, que ya imagino que habéis oído hablar y no voy a tocarlo yo de forma monográfica, se me ocurrió pensar que quizá no todo el mundo tendría claro qué es eso del año de la misericordia y por extensión por qué los cristianos organizamos nuestra vida religiosa también en un ciclo anual que no coincide con el año civil. Sabéis que el año civil empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, sin embargo el año litúrgico empieza con el Adviento, 4 semanas antes de la Navidad, y termina el domingo de Cristo Rey. ¿Veis? Entonces, intentando aclarar eso, porque son cuestiones, esto siempre pasa, entre nosotros siempre pasa. Damos por supuesto que las cosas están claras, que las entendemos y que las vivimos, y luego parece que la cosa no está tan clara. Mirad, yo esto cada vez lo voy experimentando con más intensidad con mis alumnos de la facultad. Yo en la facultad tengo dos clases de alumnos. Los alumnos de las asignaturas de religión, los que van a ser profesores de religión, y los alumnos de magisterio, de primaria e infantil, de otras asignaturas. Entonces voy comprobando cómo cada vez más la ignorancia sobre estos asuntos crece. Pero ojo, no solamente entre los alumnos que hacen la carrera de magisterio así sin más, sino también entre los que un día van a tener el título para ser profesores de religión, con lo cual es mucho más alarmante. Claro, ellos no tienen la culpa. Ellos encima han dado el paso de matricularse en esa asignatura, de interesarse por eso, pero yo muchas veces pienso, digo, Dios mío, ¿qué clase de religión van a dar estos? Que encima tienen la buena voluntad de estar aquí. En fin, por no hablar del desconocimiento del tema. Bueno, pues, en definitiva, quedamos por supuesto que tenemos muchas cosas claras y luego resulta que no están tan claras. Entonces, a partir de ahí es cuando a mí se me ocurrió que sobre este asunto pues sería una buena cosa, ¿no?, para reflexionar. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí, el título de la conferencia es este: el año litúrgico, fuente de la espiritualidad. Y todos sabemos lo que es una fuente. Un sitio donde vamos a beber agua cuando tenemos sed. Entonces, ¿qué significa que el año litúrgico para nosotros sea fuente de espiritualidad? Lo podríamos preguntar de otra manera.
la gente, ¿dónde alimenta su vida religiosa? La gente, ¿qué cosas hace? Pues para vivir su vida religiosa. El que le gusta el fútbol, pues ya sabemos lo que hace. El que le gusta el senderismo, pues ya sabemos lo que hace. El que le gustan distintas cosas, tiene tiempo y espacio dedicado a eso. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué tiempo y qué espacio dedicamos a eso? ¿Y qué sentido tiene? ¿Los tenemos claros? Esa es la pregunta. Bueno, pues a partir de esa pregunta que yo me hacía, comenzaba a dar respuestas. Entonces, la primera respuesta es que todos nosotros, todos, vivimos en el tiempo y en el espacio. Y si no estuviéramos en el tiempo ni en el espacio, seríamos fantasmas o marimantas. Nuestra manera de vivir la vida es en un tiempo concreto y un espacio concreto. Entonces, eso forma parte de nuestra manera de ser. Bien, pues eso que forma parte de la vida de cualquier ser humano, también forma parte de la vida de los seres humanos que creen. ¿Por qué? Porque nosotros, como hombres y mujeres espaciotemporales, vivimos nuestra fe en esas mismas coordenadas. Hoy no nos vamos a dedicar a reflexionar sobre el espacio. Eso podríamos hacerlo en otra conferencia. ¿Cómo usamos los cristianos los espacios? Usamos muchos tipos de espacios, desde un templo hasta otros muchos ámbitos. Eso podría ser tema de otra conferencia. Hoy yo me voy a quedar en el tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo? Pues mirad, la primera manera de usar el tiempo es caer en la cuenta de que lo que nosotros creemos no son simplemente ideas, no son teorías, sino que son acontecimientos que han pasado en la historia. Primer acontecimiento que los cristianos reconocemos, aunque para explicarlo haya que echar otra conversación más larga. Dios ha creado el mundo. O sea, el origen, ya sabéis que todo el relato del Génesis, la creación en 7 días, todo eso es un relato literario que hay que saber interpretar. El origen es espacial. Estamos en un espacio concreto. Y ese espacio procede, según nuestra fe, de la fuente que es Dios. Segundo, Dios elige a un pueblo concreto cuando el plan original a Dios le falla. Dios elige a un pueblo concreto que es el pueblo de Israel para poner en marcha aquel plan original que él tenía. Aquel pueblo de Israel, aquel proyecto también acaba fracasando. Desde que Dios llama a Abraham y le promete que vas a ser padre de un gran pueblo más numeroso que las estrellas del cielo, la arena de la playa, aquel pueblo comienza a pasar por la historia 3000 años antes de Cristo. Ese detalle es importante. Entonces, el pueblo de Israel tiene 5000 años. Nosotros tenemos 2000, nos parece mucho. Pues los judíos tienen 5000 años. Bueno, pues eso es otro dato histórico. Dios elige a un pueblo y hace una alianza, hace un acuerdo, hace un trato con él. Cuando ese trato no funciona, Dios quiere volver a empezar otra vez. Y elige a un nuevo pueblo. Y envía a su hijo para que ponga en marcha un nuevo proyecto. ¿Veis? Esos son datos históricos. El origen de todo, la creación, el origen de un pueblo, el pueblo judío, nuestro origen hace 2000 años. ¿Veis? Esos son datos históricos. No pasa como pasa en otras religiones. Por ejemplo, en otras religiones, el budismo, pues no son datos históricos. Un príncipe indio que se llamaba Siddhartha Gautama, pues tiene unas visiones, escribe unas cosas y hace unos planteamientos, por ejemplo. Son unas teorías que alguien creó y mucha gente las sigue, incluso antes que el cristianismo. Nosotros partimos de varios datos concretos. Bien, entonces, si nuestra fe parte de hechos históricos, no se la ha inventado nadie, son datos que están ahí, la pregunta es, ¿y nosotros con eso qué tenemos que ver? Nuestra vida, y cada uno sabemos cómo es nuestra vida, ¿qué tiene que ver con eso que ha pasado?
Claro, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ese nuevo pueblo al que nosotros formamos parte, ¿cómo ha nacido? Esos 2000 años que llevamos caminando por el espacio, ¿cómo empezaron? Mira, y todo empieza con lo que los cristianos llamamos el misterio pascual. Si nos preguntaran qué es lo más importante del cristianismo, la respuesta es esta, el misterio pascual. Si yo os preguntara a alguno de vosotros que me explicara qué es el misterio pascual, seguramente os iba a poner más de un aprieto, ¿verdad? Seguramente. No, seguro. Bueno, pues mirad, la esencia de nuestra fe es que Cristo ha entrado en nuestra historia, hasta lo más profundo de la historia, ha cargado con ella, y con el peso de la historia, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la injusticia, etcétera, 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 y con ese peso a cuestas, ha abierto una puerta de vuelta al proyecto inicial que Dios tenía, que en la Biblia se llama paraíso. Ninguno de los que estamos aquí vive en un paraíso, o alguno vive en un paraíso. No. ¿Por qué? Porque vamos a contar, ¿no? Vamos a contar y veréis cuántas historias. Entonces no vivimos en un paraíso, pero sin embargo soñamos con un paraíso. Entonces la pregunta es, ¿y eso qué es? ¿Una alucinación colectiva? Mira, hay un filósofo alemán que se llamó Feuerbach, que dijo que todo esto era pues el invento de un puñado de gente desgraciada que, como no encontraba soluciones para sus problemas, se imaginaba esas soluciones y al final se las creía. Y otro filósofo, también alemán, Nietzsche, dijo, hombre, pues, si eso es así, lo que tenemos es que crear superhombres y supermujeres que no sueñen con el paraíso, que se acostumbren a ver lo que hay y con eso que tiren para adelante. Y eso que Nietzsche y otros filósofos dijeron en la segunda mitad del siglo XIX y que lo entendieron solamente unos cuantos, hoy es lo que ha acabado viviendo muchísima gente. Mirad, cuando este filósofo que se llama Nietzsche dijo, Dios ha muerto, una frase así muy impactante, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que cuando los hombres y las mujeres aprenden a vivir sin Dios, maldita la falta que le hace. Por tanto, Dios ha muerto. Chicos, pues hoy, para mucha gente, Dios ha muerto. No porque lo haya matado a nadie, sino porque a ellos maldita la falta que le hace. Entonces, esta es la situación. Entonces, si esa es la situación en la que se encuentra mucha gente, creo que es importante que nosotros nos preguntemos cuál es el corazón de nuestra fe, porque para nosotros Dios es importante y esto es lo que nos está aportando, ¿vale? Pues entonces, a partir de ahí, el misterio pascual, si yo os lo tengo que explicar en 4 pinceladas, sería lo siguiente. ¿Vosotros habéis preguntado alguna vez, y aquí estáis gente incluso de hermandades y cofradías que tenéis una sensibilidad especial para los temas de la pasión? ¿Vosotros habéis preguntado alguna vez por qué Jesús se deja prender en el huerto de los olivos? Se deja interrogar y humillar por Pilato. Se deja torturar. Se deja insultar, vejar. Se deja condenar y se deja morir. ¿Por qué pasó todo eso? ¿Nunca lo habéis pensado? ¿Por qué? Porque hubo una gente muy mala que lo mató. Y eso lo hemos estado diciendo como 1000 años. El Viernes Santo rezábamos por los pérfidos judíos. Lo que pasa es que era en latín y la gente no se enteraba. Pérfidos judíos que mataron a nuestro Señor. Pues para formar de nuevo el paraíso, ya que Sodoma y Gomorra, si nos metemos por ahí, por el paganismo, también no sé si lo ha tocado el paganismo, también cree en el paraíso.
todas las culturas antiguas, egipcias, celtas, creen que hay un más allá. Pero nosotros tenemos que entender qué significa eso. Eso, pues ahora toca el turno. Eso. Entonces, mirad, toda esa secuencia que yo he ido desgranando de Jesús, Sí. ¿por qué es? ¿Qué significa que Jesús se hace carne? ¿Qué es la carne? Lo débil, lo que si no lo guardamos se corrompe. Entonces, que Jesús se haga carne es una manera de decir, Jesús entra hasta el fondo de mi vida y de la tuya y de la vida de todos. Y cuando Jesús se deja apresar, se deja azotar, se deja coronar de espinas, se deja torturar, se deja condenar injustamente, se deja ejecutar y se deja enterrar, y está 3 días enterrado, Jesús, ¿qué está diciendo con eso? Estoy viviendo las experiencias que tantos hombres y tantas mujeres de tantos tiempos les van a tocar vivir desde el absurdo, porque todas esas cosas no tienen ni pies ni cabeza, no tienen sentido. El sufrimiento no tiene sentido, la muerte no tiene sentido, la injusticia menos. Y lo peor que le pasó a Jesús no fue que lo mataran. Lo peor que puede pasar en este mundo es que maten al que no tiene culpa. La muerte del inocente, fijaros, hay una frase en la Biblia que dice que la muerte del inocente grita, clama al cielo. Pues todavía hoy siguen muriendo muchos inocentes. Todavía mucha gente sigue pasando una pasión real. Una de las cosas que nos ha recordado el Papa Francisco en su último viaje a México. Que él quería poner el foco sobre tanta gente que lo está pasando mal. Bueno, pues, ¿qué es la encarnación? Y nuestra parroquia se llama de la encarnación. Fijaros qué intuición tuvieron los reyes católicos de a todas las iglesias que fundaron, o la mayor parte en aquella época, les pusieron de la encarnación. Estaban pensando en esto. ¿Y esto qué es? Que nuestra vida, por muy mal que esté, por muy absurda que parezca, por muchos problemas con los que nos toque cargar, nuestra vida, Él ya la ha cargado. Para que cuando tú te encuentres en situaciones límite, y nos vamos a encontrar, uno de una manera, otro de otra, o nos hemos encontrado ya con ella, para que en esas situaciones tú te des cuenta de que tú no estás solo, que ahí ha llegado ya Él antes. Por eso tantas veces decimos, y el Señor murió para salvarnos. Digo, sí, ¿y qué? ¿Y a ti de qué te ha salvado? Yo ayer mismo se lo decía a los jóvenes de mi parroquia en Granada, a jóvenes de bachiller. Sí, el Señor me... ¿Y de qué? A ver, ¿a ti en qué se nota que el Señor te ha salvado? Ya, los pone un poco, digo, pues eso lo hemos aprendido de memoria desde chicos, pero a mí mire que me ha salvado. Y no sabían responder. ¿Veis? Pues mira, el misterio pascual es la palabra misterio que nosotros en nuestra mentalidad racional occidental la asociamos con algo que no se entiende. Es mucho más que todo eso. La palabra misterium en el Nuevo Testamento, mysterium, significa una realidad que nos desborda. Por supuesto no la entendemos, pero es más que algo que no entendamos. El misterio es lo que estaba antes de que yo viniera y lo que va a seguir cuando yo me vaya. Cuando decimos el misterio de Dios, estamos hablando de la realidad de la que todo viene y a todo va, que nosotros no podemos abarcar. Bueno, pues, cuando hablamos del misterio, además, pascual, la palabra Pascua, Pasja, en hebreo, que es de donde viene, significa paso. El misterio pascual es que ese mundo que nosotros hemos hecho, porque chicos, perdonando de chicos, eso siempre anima, ¿no? A nosotros no nos echó Dios del paraíso. Del paraíso no fuimos nosotros. Y no fuimos nosotros porque nos dio la gana. Cuando aquella historia del paraíso, que en alguna conferencia yo ya avancé un poquito, voy a dar simplemente pinceladas para que entendáis de lo que hablo. Cuando Dios lo crea todo y aquel sitio tan maravilloso se lo regala al hombre y en medio pone un árbol, que por cierto no sabemos qué árbol era, ¿eh? Algunos han empeñado en decir que era una manzana, pero no sabemos qué árbol era, un árbol, el árbol del bien y del mal. ¿Qué significa que en el paraíso haya un árbol en el medio?
es una influencia de las religiones antiguas. Mirad, en la antigüedad, en Medio Oriente y en otras culturas, como tú muy bien decías, el bosque profundo era el lugar del miedo, el lugar donde estaban las fieras, donde estaba la inseguridad, donde los seres humanos no se atrevían a entrar. Bueno, pues en el bosque vivían las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y en las copas de los árboles más altos estaban los dioses. Por tanto, decir, en medio de aquel jardín Dios puso un árbol, es una manera de decir algo que nosotros no entendemos, pero para ellos sí era muy claro en aquella época. Y en medio estaba Dios. Y cuando le dice, y no toméis del árbol, ¿qué les estaba diciendo? Que no podían comer. ¿Qué es comer? ¿Qué habéis comido a mediodía? Rafa, ¿tú qué has comido a mediodía? ¿Te acuerdas o no? Sí, potaje de lentejas. Potaje de lentejas. ¿Y dónde están las lentejas ahora, Rafa? Las lentejas han entrado en tu sistema digestivo, los jugos gástricos las han destrozado y se han convertido en nutrientes que ya están dando vueltas. Y lo que no sirve a las lentejas, pues ya te pregunto mañana qué ha pasado con él. ¿Qué es comer? Hacerme dueño de algo hasta controlarlo, destruir su identidad porque yo la domino. Ese fue el problema. Toda esa historieta del árbol, de Adán y Eva, que por cierto, no sabemos, la palabra Adán, ¿sabéis lo que significa? El arcilloso, el débil. Y Eva, la madre de los vivientes. No sabemos si eran una pareja o 24, ni falta que no hace. Los primeros. Bueno, pues aquellos primeros, en lugar de reconocer que Dios era la fuente de la que emanaba todo, ¿sabéis qué hicieron? Quítate tú que me voy a poner yo. Que yo sí que soy. Tú que me has dicho que haga esto, pues me lo paso por ahí. Yo sí que sí. Entonces igual que ahora, ¿no? Ya hemos cambiado poco. Por eso, Juan Miguel, a esa acción en los primeros siglos le pusieron el nombre de pecado original. ¿Qué es el pecado original? Eso que sale de dentro, que hace que cuando me pongo delante del espejo, diga eso. Espejito, espejito, ¿quién es más guapo de yo? Yo soy el más guapo. Yo soy el mejor. ¿Qué se creerá el fulano o la fulana? Si lo sabemos todos, que nacía el hijo del perenganico. Es el pecado original. Y en eso hemos cambiado poco. Bueno, pues, ese pecado original, ¿dónde tiene su raíz? En pensar que conmigo tengo bastante. Que no necesito a nada y a nadie. O bueno, mirad, cuando aquello que funcionaba gracias a que Dios lo había puesto en marcha, nosotros decidimos hacernos los dueños del cortijo, aquello se fastidia. ¿Y qué significa que Dios expulsa a los primeros hombres del paraíso? Pues una manera de decir, y aquello que funcionaba, y funcionaba porque Dios estaba, en cuanto el hombre no reconoce que Dios está, se convierte en otra cosa. El paraíso se queda atrás y el hombre avanza y se crea su propio paraíso, que al final se convierte en el mundo. Y fijaros lo que hay a nuestro alrededor. Dolor, muerte, injusticia, abuso, asesinato. Eso es el paraíso que nosotros somos capaces de hacer. Yo simplemente os propongo echarle un vistazo al siglo XX. Fijaros todo lo que hemos sido capaces de hacer en el siglo XX. Si nos dejan, nos cargamos hasta la capa de ozono, ¿eh? Ese es el paraíso que nosotros hacemos. 2 guerras mundiales, en fin, ¿para qué vamos a seguir, no? Todavía seguimos en la Guerra Fría. Y en ello estamos, ¿no? Todavía estamos en la Guerra Fría. Estamos empeñados en eso. Bueno, pues eso es lo que nosotros somos capaces de hacer. El superhombre, ese que mató a Dios porque no le hacía falta, eso es lo que está haciendo. Y yo, por más que veo, sinceramente, no veo paraíso por ningún sitio. Bueno, pues, ¿qué es encarnarse? Dios está empeñado en bajar a ese mundo que nosotros hemos creado frente al paraíso, entrar hasta lo profundo de ese mundo, que es la muerte del inocente. ¿No habéis dado cuenta por qué decimos el domingo en el credo que murió y descendió a los infiernos? ¿Eso de los infiernos qué es?
Cuando decimos esto es un infierno, lo peor de lo peor. Bueno, pues cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos, cuando vemos en un día de Semana Santa con las vocaciones que procesionáis, y me refiero a vosotros, vemos al Señor clavado en la cruz, el Señor cargando con la cruz a cuestas, el sepulcro. Esos son los infiernos, pero ojo, es que esos infiernos están en muchos sitios. No están hace 2000 años en Jerusalén. Bueno, porque Jesús baja a los infiernos significa que cuando yo esté en mi infierno, como os decía hace un momento, me encuentro al Señor con los brazos abiertos. Y si yo realmente me fío de Él, lo acojo en mi vida y lo descubro como mi camino, mi verdad y mi vida, de mi infierno, de mi cruz, de mi calle de la amargura, empieza a abrirse un camino que se llama resurrección. Mira, resucitar no es revivir. Y hay mucha gente que eso lo confunde. Estábamos arreglados. Si estuviéramos siempre como estamos, ¿no, Virginia? ¿Tú te imaginas? Siempre así. ¿Verdad? Bueno, pues eso. Pues eso no es resucitar. Resucitar es salir de ahí, de los infiernos en los que todos estamos, y volver a aquel paraíso. Pues eso es el misterio pascual. Eso es lo más gordo que ha pasado en la historia. Si alguien se ha escapado de aquí y ha hecho el camino de vuelta, eso es posible. Pues mira, nosotros, desde el día que nos bautizaron, ¿sabéis lo que significa la palabra bautizar? Es otra palabreja que está en griego. Igual que ahora en la informática todo el mundo habla en inglés, pues es que resulta que los primeros cristianos usaban el griego. La palabra bautizar, baptisein, el verbo baptisein, significa meter en. Pues cuando a ti y a mí nos bautizaron en esa pila que está ahí enfrente, que a veces algún día la ponéis en su sitio, hombre, que tiene que estar en el baptisterio. Bueno, pues cuando a nosotros nos metieron en esa pila, ¿qué es lo que estaba pasando? Que a don Jesús Osuna o don José Leiva nos estaban echando agua, simplemente. Bueno, algunos sois más jóvenes, nosotros que somos los más jóvenes. A mí me bautizó todavía don Jesús, y algunos de vosotros también. Fue don Jesús también. Bueno, cuando don Jesús o don José Leiva, los que vinieron después, nos metieron ahí, no nos estaban metiendo en la pila, nos estaban metiendo en el mismo Cristo. En el mismo Cristo. Estamos injertados. Yo recuerdo, uno de los recuerdos que tengo de mi abuelo Andrés, es que de niño me llevaba a injertar. No sé si mi hermano se acuerda, pero yo recuerdo a mi abuelo Andrés injertando. Entonces, a mí aquello me impresionaba mucho, como él, con el bocino aquel, abría aquello con la navajilla y injertaba y ahí salía algo. No, pues eso nos ha pasado a nosotros. Nosotros, desde el día que nos bautizaron, estamos injertados en el cuerpo de Cristo. Es que hay una cosa que me da mucha fatiga hacerla. Ya se lo explicaba yo a los niños de la catequesis, pero en fin, no lo voy a hacer aquí con vosotros, pero yo se lo explicaba de la siguiente manera. Yo, lo que dije ayer, ya lo entenderéis. Entonces ayer llamaba yo a un chavea, ponte aquí en medio, ponte mirando aquí, como antes estaba aquí un montón de gente, ponte mirando a ellos, por detrás me acerco, sin que él se lo espere, le cojo la cabeza y hago así y así, y lo muevo, y el chaval, lo primero que me dice, este sitio se le da la cabeza, se ha vuelto loco. Entonces cuando ya pasa el susto y los demás se ríen, digo, ¿y qué te ha pasado? Me has tirado la cabeza. Y digo, ¿qué ha pasado más? Digo, me he llevado la cabeza. Digo, estaba yo arreglado, se me había llevado la cabeza. Dice, pues que se ha ido mi cuerpo hacia la cabeza. Digo, pues eso es la resurrección. Si tú estás unido a la cabeza desde el día de tu bautismo, cuando la cabeza se mueve, tú te mueves. Ese es el misterio pascual. Eso es lo más gordo que creemos los cristianos. ¿Por qué salís el jueves, el miércoles, el viernes santo a la calle con una imagen de una Virgen dolorosa, de un Cristo con la cruz a cuestas, de un Cristo crucificado? Para que los que nos ven por la calle
vean que alguien ya pasó por donde yo estoy pasando y que justamente porque pasó por ahí, si yo voy detrás de él, hay una salida. Si nos quedamos solamente en el tema de el dolor por el dolor, eso es absurdo. ¿Veis? Pues entonces, la gran celebración de los cristianos es cuando el sábado santo por la noche descubrimos que todo ese camino de dolor y de sufrimiento de pronto tiene una puerta de salida. Y el triduo pascual, viernes sepultura, viernes pasión, sábado sepultura y domingo resurrección. Y el jueves santo como la preparación de todo. Y 40 días de cuaresma para preparar todo eso. ¿Veis? Entonces, lo más gordo que nos ha pasado es que desde que nos bautizaron hemos comenzado a movernos. Olemos a muerto. Sí, olemos a muerto. ¿Os habéis dado cuenta? Olemos muchas veces a muerto. Que sí. Y no me estoy refiriendo a lo que todos estáis pensando. No. Me estoy refiriendo a otras cosas. ¿Cómo empezó a entrar la muerte en el corazón de Adán y Eva? ¿Os acordáis? ¿Pero cómo? ¿Por qué comieron? La manzana. ¿Y si era un higo chungo? Bueno, La manzana, pues. no, empezó la historia antes. Estaban ellos allí por el jardín, como si fuera un jardín, como si se paseara, es una manera de hablar. Y de pronto, fijaros, leer el primer capítulo del libro de Génesis. Apareció la serpiente, y todos asociamos la serpiente pues con algo no muy agradable, ¿no? Si apareciera ahora mismo una bicha por ahí que había, pues bueno, pues apareció la serpiente. ¿Qué te ha dicho? Que no comas, porque si comes se te abren los ojos. Y entonces eres lo mismo que es. Come. Tonto, come. Cuando lo pillan con el carrito del helado le preguntan, ¿qué ha hecho? No, es que esa. Claro. ¿Veis? Es que Siempre la mujer. siempre está, bueno, eso tampoco hemos cambiado, mirad. Siempre hay alguien que tenga la culpa menos yo. Siempre. Antes era la mujer porque no podía hacer otra, porque era una sociedad machista, patriarcal, pero hoy la hemos repartido un poco más. No, es que la misoginia ha estado siempre y sigue estando. Ahí está. Bueno, pues yo diría una cosa. ¿Esa voz no la habéis oído? Yo la oigo todos los días 10 o 12 veces. ¿Y cuántas veces la seguimos? Bueno, pues en cuanto oímos la voz y la seguimos, empezamos a oler a muertos. Y como no estamos listos, empiezan a correr los gusanos por encima, pero al rato, ¿eh? ¿Qué pasa? Que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a oler a muertos. Los que somos profesores, y a veces nos toca entrar a una clase donde hay 80 criaturas, y allí, después de 1 hora y media de clase, y de pronto dice, madre mía, ¿cómo pueden aguantar aquí dentro, no? El Cristóbal, que también hace muchos años maestro, te habrá pasado eso, ¿verdad? La peste que olía allí en el aula. Pues hasta eso nos acostumbramos. ¿Por qué? Porque esto siempre ha sido así, oiga usted, esto siempre ha sido así. Pues mirad, eso es el misterio pascual. Y esa experiencia de que la muerte se rompe porque alguien la rompe y nos arrastra hacia la vida, eso es lo que celebramos durante el año litúrgico. El año litúrgico es como una transparencia en 365 días que va proyectando esta realidad a cada uno de los momentos del año. Entonces, vivir la vida cristiana es experimentar eso. Y aquí hay una gran diferencia entre nuestra vida como experiencia del misterio pascual y la vida religiosa así en general. Porque mirad, esto siempre me lo habréis oído ya varias veces. No es lo mismo ser cristiano que ser religioso. ¿Sabéis por qué? Porque los cristianos lo que hemos descubierto es que Dios vino a nuestro encuentro, nos ha propuesto algo que es justamente lo que necesitamos y nosotros desde la libertad respondemos. Pero lo primero es que Dios se ha acercado a mi vida y yo le respondo.
y me propone un camino de salvación que es este. Las religiones desde la antigüedad, y mucha gente incluso siguen viviendo así, hasta el propio cristianismo, tienen que ver con lo que decía Feuerbach, el filósofo. La gente tiene miedo a la muerte, la gente tiene miedo al fracaso, la gente tiene miedo al dolor, la gente tiene miedo a la guerra, a tantas cosas. Entonces la gente hace pólizas a todo riesgo. ¿Por qué? Pues porque si se quema la casa, y si me compro un coche nuevo que me ha costado 30.000 euros y me da un porrazo, todo riesgo. Los bancos no dan una hipoteca sin tener ninguna garantía de cambio, ¿eh? Entonces buscamos la seguridad. Pues mira, cuando todo se ha acabado, la gente buscaba la seguridad desde que el ser humano es consciente de la prehistoria, comprando la protección de los dioses. Entonces, la religión, en esa mentalidad, ¿qué es? Un negocio. Yo te doy y tú me das. Yo te doy una promesa y tú me das tu protección. Yo te hago un sacrificio y tú me guardas mis cabras. Que era la religión de los judíos. Este Dios protege nuestros rebaños. Por tanto, es un mercadeo. ¿Y sabéis esto quién mejor lo organizó? Ya para rematar la faena, los romanos. Los romanos tenían tantos dioses porque cada uno estaba especializado en un negocio. Igual que tú vas a un centro comercial y hay tantas boutiques y tantas tiendas, cada uno está en un asunto, pues los griegos primero y después los romanos llegaron a organizar esto así. Cada dios tiene una especialidad y a cada uno hay que darle un culto, hay que darle un rito, hay que quemarle incienso y tal. ¿Y sabéis cómo lo resumían ellos? En una frase en latín. Do ut des. Te doy para que me des. Y si yo a Dios le he pedido tanto, ¿cómo es que no me lo ha concedido? Y si Dios es tan bueno, ¿cómo permite esto? ¿Veis? Porque esto es un negocio. A ver, si yo te di ya la señal, ¿cómo es que tú te rajas? Si yo te he pagado, ¿tú por qué no me das? Entonces, ese negocio, la religión como negocio, para ahuyentar el miedo, para tener seguridad, para tantas cosas, ¿no? Además, no tenemos tiempo ahora, incluso hasta se nos mete dentro, ¿eh? Un señor que discute de estas cosas, que fue Freud, sí, y dijo que dentro teníamos el inconsciente y el subconsciente, y también se nos mete dentro y hacemos cosas rarísimas, un poco desequilibradas, pero hoy en eso no vamos a entrar. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Las religiones naturales y muchas maneras de vivir el cristianismo son puros comercios. Te doy para que me des. ¿El proyecto de Jesús cuál es? Quiero que nazcas de nuevo. Entonces, lo que nosotros hacemos en el año litúrgico no son ritos y cosas para hacerle homenaje a los dioses, ni a los titulares de nuestras cofradías y hermandades, sino que lo que hacemos en la celebración, la más importante, el domingo, que fue la primera que salió, es reunirnos para experimentar que unidos a Cristo, nuestra cabeza, nuestra vida se mueve. Nuestra vida empieza a salir del nicho. Aunque después vamos otra vez, que somos así, nos gusta el nicho. Y eso es el año litúrgico. Por eso yo he titulado esta conferencia Fuente de espiritualidad. Por eso los primeros cristianos solamente celebraban esto el domingo. Y claro, como es una cosa tan densa, empezaron, digamos, a desglosarla en tomos, ¿no? Pero claro, no se puede vivir todo de golpe. ¿Por qué? Pues porque es muy denso. ¿Cuál es el problema? Que esto se desconoce. Muchísima gente, más de la que os puede imaginar, incluso gente de iglesia, viven en la ignorancia religiosa más absoluta. Estas cosas nunca se explican. Estas cosas nunca se reflexionan. La gente no se plantea nada de esto. Hay por ahí un escritor que al principio del siglo XX, Chesterton, decía una frase que he copiado aquí, que me llama mucho la atención cuando la leí este verano, en un libro. Dice, cuando hemos dejado de creer en Dios, no es que no creamos en nada, es que estamos dispuestos a creer en cualquier cosa. La gente cree en cualquier cosa. Es lo primero que le ofrecen. Y fijaros cómo le va a mucha gente por creer en cualquier cosa.
Entonces, a partir de esa experiencia, lo importante es que podamos descubrir este itinerario del año litúrgico que empieza en el Adviento y acaba cuando empieza otra vez el Adviento, como un lugar en el que experimentamos que el Señor toca nuestra vida, nos arrastra de donde estamos y esto nos hace crecer, nos hace estar activos. Esto lo contamos cuando nos pasa y esto lo transmitimos, como por ejemplo yo estoy haciendo aquí con vosotros esta tarde. Mirad, la historia para los cristianos no es siempre lo mismo, es un círculo y vuelta a empezar y otra vez invierno y otra vez, los que ya sois más mayores, lo decimos, otra vez invierno, otra vez tal, hasta que esto se termine, siempre lo mismo. Pues no, nosotros desde que el Señor nos unió a su destino el día de nuestro bautismo, nuestra vida entera, de los años que sea, es un camino de aquí al Padre. Claro, quien no ha descubierto al Padre, quien no ha descubierto que la vida es un camino, al final la vida es un camino en círculo, siempre es lo mismo. Sí, historia cíclica. Claro, por eso imaginaos qué están haciendo tantos jóvenes y tanta gente durante el fin de semana. Pues siempre es lo mismo, como la semana es un aburrimiento, es un rollo, estamos unos hartos de trabajar, otros hartos de estudiar, y otros hartos de estar aburridos. Pues ¿qué hacemos? Pues comemos y bebemos. Es que tampoco sabemos hacer otra cosa. Y una semana, y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, en ese sentido, cuando descubrimos que esto nos lleva a alguna parte, todo cambia, pero hay que descubrirlo. Entonces, la primera cuestión es descubrir esto, que nuestra vida como cristianos no es un círculo, sino que es una línea que nos lleva hasta un final, que hemos llamado vida eterna, lo podemos llamar de otra manera. Yo no me gusta usar la palabra vida eterna porque se ha explicado tan mal que a veces se consigue el efecto contrario, que la gente no lo entienda. Entonces, si Dios manda a su Hijo para meterse en los entresijos de nuestra historia, y su Hijo nos dice quién es Dios y lo que Dios quiere para nosotros, y se rodea de un grupo de gente que se entusiasman con su proyecto y empiezan a caminar por la historia cuando Él les da su espíritu que les ayuda a superar los miedos y los agobios y las incertidumbres, esa experiencia que Dios envía a través de su Hijo y que su Hijo comunica a aquella comunidad es la que nosotros mantenemos viva durante el año litúrgico, en los distintos momentos. Unas veces nos centramos en una cosa. Por ejemplo, en Adviento, ¿en qué nos centramos? En que el Señor viene a nuestra historia. El Adviento tiene dos partes. Las primeras 3 semanas del Adviento nos están haciendo caer en la cuenta de que nuestra historia no es simplemente nuestra historia, que Dios viene a nuestra historia y la orienta, y la ilumina, y la cambia. Ojo, contando con tu libertad, con tu colaboración. Y solamente los últimos días del Adviento son los que ya preparamos de forma inmediata la Navidad. ¿Veis? Entonces, celebrar el Adviento es caer en la cuenta de que mi vida de todos los días, mi trabajo, mis problemas, mis dolores, mis agobios, mi vida, mi hijo, mi mujer, mi suegro, mi suegra, todo eso ya está tocado por Dios. Que no es solo mío. Entonces, a partir de ahí, nuestra historia de todos los días se convierte en un lugar de salvación. ¿Por qué? Pues porque Dios no nos salva como fantasmas, ni nos salva como gente que está fuera de la historia. Dios nos salva en la historia. Y en los 7 sacramentos, es donde experimentamos que Dios toca en nuestra vida y nos salva. Yo voy a contar la última experiencia en la que yo he experimentado el servicio, el misterio pascual, Dios sacándome de la muerte a través de Jesús, porque formo parte de su cuerpo y porque me ha dado su espíritu el día de su confirmación. Sabéis que hay 7 sacramentos, ¿no? Pues uno de ellos es el matrimonio. Yo he recibido los 7 sacramentos, niños. Eso no os podéis decir todos vosotros. Los 7, hasta la unción de enfermos cuando me iba a morir, algunos acordaréis que pidieron sangre hasta por la radio. Bueno,
Pues el séptimo sacramento del matrimonio, para mí, es una experiencia de misterio pascual. ¿24? ¿Llevamos ya? 21. Bueno, un momento. Bueno, pues en esos 21, si Dios no hubiera hecho milagros, se hubiera acabado todo hace ya mucho rato. ¿Por qué? Porque niña, vete con tu mamá que yo me digo la mía. Hasta aquí hemos llegado. Porque ya no aguanto más. ¿Quién me ha sacado a mí? Imagino que a ella también, porque si no, no estaría aquí. De esa tumba donde me estaba corrompiendo. ¿Quién ha renovado lo que ya estaba muerto? El Señor, que ha tirado de mí con su Pascua. Por tanto, el sacramento del matrimonio para mí es una experiencia de liberación de tantas muertes, de tantos fracasos, de tantas frustraciones que a veces tenemos unos para otros. Porque aquello que decían los discípulos de Maús cuando iban de vuelta, pensaban que era un rollo, una mentira. Nosotros pensábamos que cuando tenemos una vida de pareja también nos pasa eso. Pues anda que se me llegan a contar esto. Yo pensaba que, y la otra yo pensaba que, imagínate, ¿no? No, pues cuando nos descubrimos, con todos nuestros gusanos encima, y con todos nuestros valores, la única salida es que el Señor nos saque. Porque ni yo puedo salir, ni en este caso ella puede salir de decir, hasta aquí llegamos. Si el Señor me salva y hace nuevo mi amor, esto funciona. Si Él no lo hace, esto no tiene futuro. ¿No creéis vosotros que los cristianos son tan imbéciles que han llegado a pensar que en las parejas no hay problemas y por eso la Iglesia no admite el divorcio? Lo que pasa es, claro, a veces la Iglesia es un poco ingenua, porque dice, si un hombre y una mujer se quieren como Cristo quiso a su Iglesia, ahí lo tenéis, bueno, allí se ve. Hasta que el marido no es capaz de dejarse crucificar por la mujer allí arriba, no la quiere. Hasta que la mujer no es capaz de dejarse crucificar por el marido, no la quiere. Esa es la salida. ¿Y eso cómo se hace? Pues con ese amor que dice San Pablo en la carta a los Corintios, que ya todos sabéis de dónde hacer la moda. Y ese amor no es natural. Nosotros no podemos amar de esa manera. Mirad, la fidelidad es antinatural. Sí, no me pongáis esa cara. ¿Por qué? Pues porque un amor que se hace donación a la otra persona, eso hay que hacer un superhombre, para hacerlo. Ese amor solamente viene de Dios. Por eso, quien no está lleno de ese amor en un proyecto, por ejemplo, de pareja, por poner un ejemplo, podríamos poner otro de otros sacramentos, eso se acaba rompiendo. Entonces, ¿por qué los cristianos no creemos en el divorcio? Porque quien está habitado por el amor de Dios tiene un seguro a todo riesgo. Porque cuando tú no puedes, y muchas veces no puedes, Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Os parece poca resurrección? Nosotros en nuestro matrimonio, además peleamos muchísimo. Si yo tengo que ella tiene más. Entonces, al final, a mí me sirve mucho aquello que dijo el Papa Francisco. Hombre, no durmáis por la noche peleados. Haced alguna cosa. Y tampoco hace falta llamar a las Naciones Unidas para que se reúnan para hablar de nuestros problemas. Es simplemente por una caricia. Ya con eso. Esa caricia a veces no sale. No sale. Bueno, pues, ¿cuándo sale? Cuando el Señor nos habita, cuando el Espíritu Santo nos lleva a dar la vida. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Quien pierde la vida la gana. O nos lo creemos o no nos lo creemos, sinceramente. Y yo creo que muchos no nos lo creemos. Bueno, cuando entramos en esa dinámica, estamos pasando de la muerte a la vida. ¿Y qué me ha pasado? Que yo anoche quería retorcerte el pescuezo y decir, hasta aquí hemos llegado y ahora soy capaz de mirarte con cariño por la mañana. ¿Verdad que sí? Bueno, pues eso es el misterio pascual. El Señor nos ha sacado de la muerte a tironcillos y nos ha llevado un poco a la vida.
Bueno, es que otro día de la conferencia ella era otro punto de vista. Pero me estáis entendiendo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quiero decir. Mirad, la salvación se experimenta de esas maneras, en nuestro día a día. La salvación no se experimenta con qué sueño, con qué utopía o con qué historias. Por eso nuestra historia, la de cada uno, es una historia de salvación. No necesitamos que haya grandes apariciones, que vengan tal, que venga a decirnos, que no, si es que ya está todo dicho. Está todo dicho. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a mí me ve al Padre. Descubre al Señor como tu camino, tu verdad y tu vida. Y todo va a ser absolutamente distinto. Mirad, yo lo tengo cada vez más claro. Cuando esto lo hemos descubierto, se nos nota. ¿Y de qué hablamos los cristianos cuando salimos de aquí? ¡Oh, lo que me duele aquí! ¿Qué te ha dicho el médico? Se ha muerto la fulana, en la misa de los 9 días, no sé cuánto. Cuando hemos tenido una experiencia fuerte de liberación como esta, no hablamos de la misa de los 9 días, ni de lo que me ha mandado el médico. Hablamos de otras cosas. Y cuando la gente joven, los que han dejado de venir a la iglesia, no nos ven con ese entusiasmo, dirán, vaya rollo. Entonces, esto es la esencia de nuestra fe. Y esto es lo que celebramos el año litúrgico. Entonces, cada día, cada semana, cada sacramento, Adviento, Cuaresma, desde distintos puntos de vista, esto va latiendo. Esto va actualizándose. Esto va entrando en nuestra vida. ¿Qué creéis vosotros que significa eso de que el Evangelio de San Mateo dice, yo estaré siempre con vosotros? Una frase que hemos editado muchas veces. ¿Vosotros notáis que en vuestra vida el Señor está y os está resucitando? Si no estuviera, ¿qué sería de nosotros? ¿No? Si no estuviera... Conchita, y cuando lo sentimos, segunda parte, lo contamos. La gente lo nota cuando vamos a los baratos el viernes. Algunas veces... La gente lo nota cuando vamos al supermercado a comprar. La gente lo nota a los que salimos en hermandad de penitencia por la calle el miércoles, el jueves, no sé qué ya, porque como llevo tantos años que no estoy en Semana Santa, ¿cuándo empiezan? ¿El miércoles? El miércoles la primera, ¿no? La gente cuando a los que salimos aquí en Illora desde el miércoles a la calle y nos ven y nos miran a la cara, ¿huelen a muerto o al buen olor de Cristo? 50-50. Pues eso se nota. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Pero este jueguecito que a veces nos traemos, ahora sí, ahora no, me estoy acordando de una frase terrible que le dijo San Juan, cuando en el libro de Apocalipsis le estaba escribiendo a una comunidad cristiana de una ciudad que hoy está en Turquía, de Filadelfia. No sois ni fríos ni calientes, y porque sois tibios, estoy a punto de vomitaros. Eso es para nosotros, ¿eh? ¿Nosotros cómo somos? ¿Fríos o calientes? ¿O tibios? Pues si somos tibios, somos vómitos, para uno y para otro. Entonces, mirad, durante el año litúrgico tenemos la misma palabra de Dios que nos... Uy, que llevo una hora hablando, perdonad. Esto ya... Bueno, pues entonces, voy a correr mucho. Es que esto... Madre mía, perdonad. Entonces, con esto, ¿dónde quiero ir a parar? Mirad, el año litúrgico debe marcar nuestra vida. Cuando nos reunimos en la iglesia, cuando celebramos los sacramentos, cuando celebramos el domingo, cuando celebramos la Cuaresma, el Tríodo Pascual, el Adviento de Navidad, estamos celebrando esto. ¿Y sabéis cuál es el problema que hemos tenido dentro de la iglesia? No ahora, sino durante siglos. Que esto, que es lo esencial, quede tapado con otras cosas. Mirad, junto a la celebración del misterio pascual, tenemos los cristianos
En nuestro calendario, que se ha ido enriqueciendo con el tiempo, tenemos las memorias de los santos, las memorias de la Virgen. Y además de eso, en los últimos 30 o 40 años se han inventado un montón de jornadas, que si el hambre, lo otro, la infancia misionera, no sé cuántas historias. El culto de esta cofradía, el culto de la otra. Al final hemos hecho un montaje de cosas que tapan absolutamente esto. Entonces, esto llegó a ser tan problemático que el Concilio Vaticano II hizo una poda de todas estas cosas y volvió a resituar el año litúrgico como nuestro ritmo de vida. Y fijaros, el año litúrgico está, además de por las fiestas que celebramos, está iluminado por la palabra de Dios. Leemos en 3 años la Biblia entera, como lámpara que alumbra nuestros pasos. Si vivimos realmente el año litúrgico con el ritmo que tiene, Adviento, Navidad, unos domingos de tiempo ordinario, Cuaresma, esto tiene una fuerza que esto nos alimenta. ¿Qué sucede? Si esto no se ha descubierto y si esto no se vive, y ojo, y si no se ha descubierto y si no se vive, porque es el Señor quien lo hace, al final, ¿cuál es el problema? Que el año litúrgico lo convertimos en cositas que hacemos nosotros. Una novena por aquí, una novena por allí, unos cultos por aquí, otros cultos por allí, un altar por aquí, otro altar por allí, y al final, ¿qué hacemos? Convertimos nuestros templos en tenderetes, pero no en espacios donde se celebra el misterio pascual. Y esto, ojo, esto ha pasado muchas veces en la historia. El Vaticano II hizo una gran limpieza. Del Vaticano II hasta ahora han pasado 60 años. Pues otra vez, esto los que se dedican al campo lo saben, tú haces limpieza, echas el líquido, quitas las malas hierbas. Bueno, pues si la tierra no está cultivada y no hay buena semilla, con la buena semilla empiezan a crecer otras muchas cosas. Por ejemplo, yo voy a poner varios ejemplos, y no quiero que nadie se moleste. Mira, la Cuaresma son 40 días para prepararnos a esto. Pero 40 días desde el primero al último. ¿Qué hay que hacer en la Cuaresma? Oír la palabra de Dios, reconocer desde el miércoles de ceniza que en nuestra vida hay mucha ceniza de muerto que nos tenemos que limpiar, y no solamente oír la palabra de Dios, dedicar tiempo a Dios con la oración. Y todo esto nos lleva a dar la vuelta, la conversión. ¿Y esto en qué se nota? En que somos solidarios, la limosna. Pues mirad, si durante los 40 días de la Cuaresma no estamos en eso, algo está fallando. Y cuando los 40 días de la Cuaresma los hemos convertido en los últimos 10 o 15 años, esto es nuevo, en el escenario de los montajes particulares de esta hermandad, de esta cofradía, de esta asociación, de esta tal, nos hemos cargado la Cuaresma. Pero así, por medio. Y la Cuaresma, ¿dónde nos lleva? A la Pascua. Viernes Santo, Pasión, Sábado Santo, Sepultura, Domingo, Resurrección. ¿Dónde está el centro de todo? Domingo, Resurrección. Sábado Santo por la noche. ¿Dónde está nuestra gente en el momento más importante? ¿Qué nos dice una imagen de la Virgen en una hermandad de penitencia detrás de un Cristo crucificado o de un Cristo con la cruz a cuestas? Yo voy detrás de este, porque este es mi camino, en verdad, es mi vida. Nuestra vida, de verdad, es un ir detrás de este, porque lo hemos descubierto como camino, verdad y vida. De la Virgen conservamos muy pocas palabras. Hay una frase en el Evangelio, además del Magnífica: haced lo que Él os diga. Nuestros cultos a la Virgen en las fiestas que la Iglesia tiene en su calendario litúrgico realmente son ocasiones para profundizar en lo que Él nos dice. El Señor se nos aparece todos los días en su palabra. El Señor se nos aparece todos los días en su cuerpo y en su sangre. ¿Hemos descubierto esa presencia real de Cristo en nuestra vida?
o estamos todavía haciendo cosas raras, a ver si Dios aparece un día en forma de qué, no sé de cuánto. Su palabra es su presencia. Su pan partido es su presencia cada domingo. ¿Veis? Entonces, ojo, el año litúrgico puede quedar desfigurado por todas estas cosas que le hemos añadido. Los primeros que dieron la alarma fueron nada más y nada menos que los obispos. Mira, si hacemos una lista de todas las jornadas que en estos 20 años nos hemos ido inventando, porque antiguamente teníamos el domo y teníamos poca cosa más, pero y eso los párrocos lo saben. Yo no sé cuántas jornadas hay ya, que vienen carteles y que vienen... Pues si celebramos todas esas jornadas en serio, no celebramos el año litúrgico. Si a eso le sumamos todos los otros montajes que nos hemos hecho en torno a asuntos varios, al final no hay año litúrgico. Entonces, si el año litúrgico está bien trabajado, bien cultivado y bien celebrado, y luego nos queda tiempo para otras cosas, estupendas. Pero la Iglesia nos pide que trabajemos en profundidad este tipo de cosas. Y luego, porque mirad, una cosa son las celebraciones litúrgicas, que son las del año litúrgico, otra cosa son las devociones privadas. Y esto es otra cosa que la gente confunde. La celebración litúrgica es la misa del domingo, la oración oficial de la Iglesia cada mañana, laudes y vísperas, y los sacramentos. Eso es la liturgia. Las demás cosas que hacemos, novenas, triduos, vía crucis, eso ya son devociones. Yo estoy en Granada y donde lo veo. Yo, en mi parroquia no hay cofradías, pero en otras parroquias en las que he estado, yo veía a la gente que estaba en esa hermandad de cofradías, el esfuerzo y el dispendio tan intenso que hacían en sus cultos de Cuaresma, por ejemplo. Pero luego resulta que el día gordo, el día no había nadie. Digo, pues esta gente, pobre ticos, no se han enterado de nada. Entonces, esto hay que descubrirlo. Para esto nos tenemos que formar. El año litúrgico hay que tenerlo claro mentalmente y después se tiene que demostrar. Entonces, y con esto voy a acabar, hay una serie de sugerencias que yo haría. Primero, hay que formar a nuestros cristianos sobre el sentido del año litúrgico y la fuerza que tiene como lugar de crecimiento y de espacio de profundización. Segundo, hay que descubrir el año litúrgico como una oportunidad que Dios nos da. O sea, nosotros no venimos a la iglesia a hacer cosas, a hacer ritos para contentar a Dios. Nosotros nos reunimos aquí para sentirnos unidos a Cristo, que nos hace resucitar. Nosotros no encendemos velas en la iglesia para hacer homenaje a nadie. Las velas que encendemos en el altar son la luz de Cristo resucitado, que viene del ciclo pascual. Si no tiene que ver con eso, es paganismo lo que hacemos. El año litúrgico es una experiencia dinámica que nos mueve y que nos une. Imaginaos el escándalo que es que todo este tipo de cosas que vamos superponiendo al final acaban hasta enfrentando a la gente. Estos son mis cultos, estos son los tuyos, esta es mi novena, esta es la de la otra, Bueno, ¿esto qué es? Eso es la destrucción del año litúrgico, absolutamente. Y no lo digo yo, lo dice la Iglesia. El año litúrgico es el momento en el que nuestra espiritualidad bautismal surge. ¿Os acordáis que en la puerta de la iglesia había una pilita de agua? ¿Por qué creéis que estaba eso, Para que recordáramos que cuando entrábamos aquí, entrábamos a formar parte del cuerpo de Cristo, en el que estamos injertados el día de nuestro bautismo. Cuando nos vamos a tomar diciendo, y ahí vivo como hijo y como hermano. Hay que redescubrir la espiritualidad bautismal. El leccionario, las lecturas, el ciclo de 3 años, es nuestro alimento. A mí me resulta muy sorprendente que en los últimos años, en lugar de hacer trabajos serios y profundos, de profundización en la palabra de Dios que estamos proclamando, organicemos todos esos eventos que tienen que ver más con la devoción que con la palabra de Dios. Me resulta muy sorprendente, ¿verdad? Pues que eso no tiene nada que ver con la liturgia.
Esto hay que programarlo, esto no se improvisa, que toca Adviento, que toca Cuaresma, no, esto hay que programarlo, hay que vivirlo. Vosotros no sé si estáis en grupos de catequesis, de matrimonio, no sé, porque no sé exactamente con detalle vuestra vida de fe, pero en los grupos en los que estáis viviendo la Cuaresma. ¿Qué habéis hecho para vivir la Cuaresma? ¿En qué se nota que hemos empezado la Cuaresma hace pocos días? ¿En qué? Bueno, pues hay que evitar 3 riesgos. Primero, entender el año litúrgico como una cosa mágica que está ahí y que si lo tocamos nos da un poco de efectos. Segundo, evitar ver el año como un muestrario en el que vamos recordando la historia del Señor. Y tercero, evitar entender el año litúrgico como una cosa que nosotros hacemos. Ahora llega Adviento, no sé cuántas cosas hacemos. Ahora llega Navidad, no sé cuándo, no. Es que tú no haces nada. Este es el día en que actuó el Señor. Tú no haces nada. Y a veces en la liturgia somos nosotros los protagonistas. Y no dejamos que el Señor haga. Claro, la noche de Navidad, la misa del gallo. Hoy ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. En la noche de resurrección, este es el día en que actuó el Señor. Mentira. ¿En tu vida hoy es el día en que actuó el Señor? ¿En tu vida hoy ha nacido el Salvador? ¿Tú eso lo notas? ¿Es tu experiencia? Para muchos, los sacramentos son el único camino de acercamiento a la fe. Entonces, cuando se celebran los sacramentos, cuando se celebra la misa del domingo, cuando se celebran las grandes... Esto hay que cuidarlo, porque una liturgia bien celebrada, con dignidad, con belleza, con los signos, con la música equilibrada, evangeliza. Y a veces es terrible cómo se celebra la liturgia. Yo hace muchos años que no me he misa el domingo, entonces no puedo decir nada de aquí. Las 2 parroquias en las que nosotros hemos estado en Granada intentamos cuidarlo y trabajarlo, y algunos habéis estado por ahí algún domingo. Os digo sinceramente, cuando nosotros estamos de viaje por algún motivo y nos toca celebrar la misa el domingo en otros sitios o fuera de Granada, yo hay veces, no os podéis imaginar, me tengo que agarrar al banco porque me viene en busca del cura y le digo, eres un payaso, esto no es la liturgia de la iglesia, pero me tengo que callar porque yo no soy quien para jugar a nadie. Y eso es lo que la gente está viendo todos los días, eso es lo que está alimentando a nuestra gente todos los días. Por tanto, la liturgia bien celebrada evangeliza, y evangeliza mucho. Otra cuestión, pues adaptar el templo en cada momento del año litúrgico tiene que tener pues, un aire distinto. Recuperar, como decía, la liturgia de las horas y tener presente que lo que hacemos aquí el domingo es anticipar la liturgia del cielo. ¿Por qué este señor sale revestido con una vestidura litúrgica al altar? Para que tengamos claro que no es José Luis, con lo bueno o lo malo que pueda ser como todo, sino que es el Señor resucitado. Y acabo con una imagen, mirad, en muchas iglesias de la Edad Media, si recordáis, atrás, en la media cúpula del presbiterio, aparece una imagen de Cristo pantocrátor, así, sobre todo en el románico. Está representando a la ascensión. ¿Y qué es la ascensión? Tampoco la entendemos. La ascensión no es que Cristo se fue al cielo, ya no. La ascensión es que el Señor nos ha levantado de nuestra vida rutinaria de cada día y nos ha puesto a un nivel para empezar a tocar la salvación. Nosotros dos, ¿por qué nos podemos perdonar cuando tenemos líos? Porque hemos tocado la salvación que Dios nos regala y nos ha hecho nuevos. Cuando los cristianos nos reunimos el domingo, es como si levantáramos 2 palmos del suelo, nos situáramos en el nivel del Señor y el Señor nos remueve de las tumbas y sopla sobre nosotros su Espíritu Santo. Por eso, porque experimentamos eso cada domingo, no sé si os habéis dado cuenta, decimos cuando el sacerdote nos dice, este es el sacramento de nuestra fe. Decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos, es que eso me está pasando a mí aquí. Es que la muerte de Cristo es mi muerte, es nuestra muerte. Pero también su resurrección es mi resurrección. Pero como todavía huelo a muerto y como todavía no he resucitado, ven, Señor Jesús. Por eso necesitamos venir el domingo.
para que el Señor nos resucite. Por eso necesitamos el Adviento, la Cuaresma. Mira, yo en una hora no os puedo desglosar de Tomás. Simplemente quería, si me permitís la imagen, abrir la ventana y que vaya el huerto. Y que uno coja los higos, otro los pimientos y otro los pepinos. Pero que el huerto está ahí, y tenemos que ir al huerto. Y tenemos que saber qué hay en el huerto. Y que nuestra vida está en el huerto. Y que el año litúrgico es el huerto que el Señor nos pone para alimentarnos. Y es su huerto, no es mi huerto. Ni el huerto de los curas, ni el huerto de las monjas, ni de los catequistas, ni de los cofrades. No. Es el huerto del Señor, en el que hay fruto de vida. Bueno, pues en esto estamos. Espero que el Señor nos ayude a descubrir que su misterio pascual está presente y actuante en cada una de nuestras vidas, por muy pocas veces que somos, que yo lo soy. Entonces, Señor, sálvanos y haznos pasar de la muerte a la vida. Y que tu luz nos haga ver la luz. Pues poco más. Ya es muy tarde, pues nada, pero es que ya estos son 9:15. Me hubiera gustado algún rato de diálogo, pero ya veo que no toca. Gracias y buena Cuaresma y feliz Pascua a todos. Igualmente. Y aprovechamos y nos